Gracias por estar nuevamente en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Gracias a quienes nos han acompañado por estos casi 3 años que miércoles a miércoles nos hemos encontrado aquí para platicar de sustentabilidad para el desarrollo sustentable que ofrece la CONCANACO, la Confederación de Cámaras y Comercio, Servicio y Turismo del país, de México, y en alianza con el programa de liderazgo ambiental LEAD México, que está en el COLMEX, en el Colegio México. Lo hacemos a través del SIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental SIGA MX. Y tengo el gusto de moderar esta sesión junto con la colega LEAD Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes, bienvenidos y feliz año. También con el subdirector del SIGA y coordinador de este seminario, Luis Gerardo Domínguez. Buenas tardes, Luis. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer seminario del año 2026. Y un saludo hasta la Ciudad de México a Enrique Lendo. Buenas tardes, noches para ti tal vez, Enrique. Tal? Muy buenas noches, José Carmelo, y Gracias, gracias. En el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable durante estos casi 3 años, estamos a unas semanas de cumplir 3 años, hoy estamos en la sesión 141 horas que ustedes podrán encontrar en el YouTube, en el Spotify como un acervo libre, gratuito para consultar, para recordar las muchas sesiones que hemos tenido aquí con amigos expertos que nos ayudan a comprender mejor el desarrollo sustentable desde diferentes ópticas. Muchos temas hemos abordado aquí: biodiversidad, cultura, educación, contaminación, aire, etcétera, muchos temas. Este, y hoy vamos a acercarnos una vez más, seguro, un tema que no nos va a dejar en los próximos meses, no nos lo ha dejado en los años pasados y espero que en el futuro también sea mucho más intenso: la economía circular. Este nuevo, entre comillas, concepto que la narrativa, gracias a la Fundación MacArthur, que nos ayudó a refrescar buena parte de la narrativa de la práctica cotidiana de nuestros abuelos, de nuestros padres, donde los productos se reparaban, se prestaban, se reusaban, muchas cosas que hoy estamos conceptualizando diferente y tenemos después de un largo proceso, a veces medio complicado, una nueva ley general de economía circular que esperamos, apostamos y vamos a trabajar con ello desde luego, desde diferentes frentes, con diferentes opiniones y competencias para implementar y sea exitosa la economía circular como una herramienta de la sustentabilidad. Creo que la frontera México-Estados Unidos, esta frontera donde hemos vivido muchísimos años en la región de Tijuana, San Diego, California, Baja California, tiene cosas que aportar. Por ejemplo, acá vemos un mercado binacional, un mercado de reuso, que en ocasiones el comercio de segunda mano lo hemos estigmatizado. No vemos con simpatía carros usados, llantas usadas, línea blanca usada, electrónicos usados o hasta casas usadas. Hoy tenemos seguro que verlos de otra manera, porque el reuso es una contribución mucho más importante que el reciclaje en temas ambientales, diría yo. Y tenemos que estar, desde luego, muchas opiniones de la guardia en alto para que la economía circular no se nos vaya a quedar solo en el reciclaje. Hay que pensar desde el diseño de los productos, desde luego ampliación de ciclo de vida, que tiene que ver con esto, con el reuso de muchos productos y servicios seguramente, hasta llegar a una economía funcional, nos explicarán los economistas en algún momento, seguro, y luego después, desde luego, el reciclaje de los materiales de los que estos productos están hechos. Por eso creo que es importante que enriquezcamos con diferentes, muy diversas opiniones, el tema de la economía circular y cómo implementar esta nueva ley, ingeniera Castañeda. Sí, ingeniero, creo que este tema a veces lo hemos visto, lo hemos aplicado únicamente desde el punto de vista ambiental y yo creo que es muy importante que se vea o se analice o se empuje desde un punto de vista económico, porque necesitamos repensarnos en todo, en cómo producimos, en cómo consumimos, en cómo nos desechamos de lo que producimos. Entonces es un reto importante ahora en México con una ley que viene a normar o a regular también algunas leyes estatales, intentos de leyes estatales que tuvimos. Bueno, esperemos que esta ley general venga a darnos luz
para que podamos tener políticas públicas a nivel país que nos lleven a un desarrollo económico circular, ¿no? Hay que salirnos de dejarlo únicamente en que es una cuestión de residuos, porque para eso tenemos una ley de residuos, ¿no? No, esto va mucho más allá, hay que repensarnos desde cómo diseñamos, cómo producimos, cómo consumimos o para qué producimos, la durabilidad de los productos que se puedan reparar. Yo creo que es un reto importante de cambio de paradigma de cómo producimos, ¿no? De toda la economía, un desarrollo económico. ¿Cómo ves, Luis Gerardo? Sí, gracias Jessica, ingeniero. Y bueno, desde el territorio, la economía circular adquiere esta dimensión práctica y estratégica. En México, los retos se manifiestan de manera diferenciada entre regiones, sectores productivos y contextos urbanos y rurales. De acuerdo con el PNUMA, más del 90% de los materiales extraídos a nivel global no se reincorporan a los ciclos productivos, lo que equivale a la urgencia de transitar del modelo lineal de extraer, producir, desechar hacia esquemas más circulares. En México, por ejemplo, esta transición representa tanto un reto estructural como una oportunidad estratégica. El país genera más de 120,000 toneladas de residuos sólidos urbanos al día y con bajas tasas de reciclaje, muy baja, pues presenta distintos retos, pero al mismo tiempo cuenta con un alto potencial para la innovación, el desarrollo de empleos verdes y la relocalización sostenible de cadenas productivas. Ingeniero. Fíjate que Luis Gerardo, Jessica, creo que para comprender mejor estos y el escenario internacional y luego qué hacer en México vale la pena y estamos agradecidos para que un amigo experto que se ha estado en el mundo de estos temas desde hace décadas nos ayude a comprender mejor. Gracias, gracias por estar aquí, Enrique Lendo. Por favor, preséntalo. Muchas gracias, Sí, José Carmelo. eh, Nuevamente, Jessica, mucho gusto. Luis, gracias por la invitación de SIGA, con Canaco, Servitur y el LID, ¿no? Que son todas organizaciones a las que aprecio y valoro mucho. Vamos si se puede poner la presentación, permítanme. Sí, ya se ve, ¿verdad? Ya se ve, no está pantalla completa todavía. Ahí está, pantalla completa. Ahí está ¿Correcto? pantalla completa. Vámonos. Bueno, creo que dieron muy buen contexto los tres. Vale la pena, hemos hablado en el pasado, hemos estado hablando mucho de cambio climático, hemos estado hablando de biodiversidad, contaminación, pero este año la administración entrante, bueno, ya lleva un año, pero es la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha priorizado el tema de economía circular y ha empezado a introducir algunos instrumentos de vanguardia de política pública, incluyendo la ley de economía circular. Están trabajando actualmente en un reglamento, pero también los polos de desarrollo. En fin, México le está apostando al tema de economía circular y vale la pena que lo contextualicemos y analicemos los impactos desde lo global hasta el caso específico de México, qué beneficios podemos tener en un tránsito hacia sistemas de mayor circularidad, ¿no? En el manejo de materiales y residuos. Eh, pues partiendo del hecho de que están presentes y además parte de los organizadores provienen del sector privado, creo que es muy importante resaltar los temas de competitividad en primer lugar y creo que hay tres grandes tendencias que van a definir la competitividad de los países y las empresas en los siguientes 10 años, ¿no? En primer lugar, y eso ya es indiscutible, no podemos estar ausentes en el proceso, todo el proceso de digitalización, manejo de datos y recientemente la parte de inteligencia artificial. Lo que vemos en el lado izquierdo, el cuadro del lado izquierdo, presenta
la capitalización que se ha dado a nivel mundial, eh, principalmente en las empresas que están suscritas en las bolsas de valores de todo el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos los distintos círculos, vemos que estos círculos azules, hay uno que tiene, como ustedes ven en el centro, una manzanita, y luego junto está Microsoft, está Alphabet y está Nvidia. eh, lo que se denota es que las empresas digitales, de tecnologías de información, son las que están captando la mayor cantidad de recursos y de inversión a nivel internacional. Si sumamos esas cuatro que les dije, que son todas empresas de Estados Unidos, pues lo que capitalizaron en 2024 es equivalente a 4 o 5 veces el Producto Interno Bruto de México, ¿no? Estamos hablando de casi 7,000 billones de dólares de recursos que el mundo invirtió en esas cuatro empresas. Si juntamos todos los círculos azules, pues tenemos que el 60% de la capitalización en el mundo de la inversión está yendo ya a tecnologías de información y a desarrollo de inteligencia artificial y otros aspectos tecnológicos relacionados con manejo de datos, ¿no? El otro, a pesar de que ha tenido algunos retos en estos últimos 2 años, es qué tanto se está invirtiendo en sostenibilidad, ¿no? Y si vemos la gráfica de arriba a la derecha, eh, esa gráfica registra los recursos, o más bien las inversiones privadas que están ajustadas o han suscrito un sistema ASG o de sostenibilidad, ¿no? De criterios de sostenibilidad. La parte azul oscura registra las inversiones privadas, nuevamente, manejadas privadamente, que han adquirido o se han suscrito o se han ajustado a criterios de sostenibilidad o a marcos de sostenibilidad, como se conocen más comúnmente. Y lo que vemos es que han ido aumentando, y en 2025 ya teníamos más capital internacional privado, nuevamente suscrito a criterios de sostenibilidad, que capital que no estaba suscrito a marcos de sostenibilidad, es decir, que no estaba etiquetado. La tendencia, por lo menos cuando se presentó esta gráfica, es que probablemente al final de la década todo el capital iba a estar sujeto a criterios de sostenibilidad o a estos marcos. Entonces, no obstante que ha habido algunos retos, de las iniciativas por ejemplo, de divulgación de riesgo ASG, se han ajustado a la baja, y en algunos lados, pues en algunos países, las han detenido o incluso en algunos casos derogado esas tendencias. Las mismas empresas han identificado que a pesar de que no están obligadas a hacerlo, conviene hacerlo por cuestiones de competitividad. Y el tercer factor es qué va a pasar con el comercio internacional. Y bueno, pues yo creo que no hay un país más en donde el impacto sea tan contundente como México, ¿no? En donde gran parte de nuestro comercio, gran parte de nuestra producción está ligado a los mercados internacionales, principalmente América del Norte, ¿no? Entonces, tanto los países como las empresas van a tener que redefinir una nueva ruta tanto de producción como de estrategia de mercado, dada estas condiciones de incremento de aranceles y retos que está experimentando actualmente el sistema multilateral de comercio, ¿no? Y esto pues nos lleva a que tenemos que diversificar mercados y a que tenemos que fortalecer también los mercados internos, ¿no? Entonces, estas tres tendencias son importantísimas para aspectos de sostenibilidad, pero sobre todo para
lo que va a definir tanto la competitividad de los países como de las empresas en el ámbito internacional en los siguientes 10 años. El siguiente aspecto, y ya entrando a la cuestión de sostenibilidad, pues es que llevamos 50 años ya discutiendo los temas de sostenibilidad y suscribiendo acuerdos internacionales, adoptando principios, planteando rutas de implementación desde 1972 con la conferencia de Estocolmo, donde se definen los 28 principios que deberían adoptar los países para fomentar un desarrollo económico dentro de los límites que nos fija el planeta y los ecosistemas, ¿no? Y a partir de esta fecha, pues empiezan a negociar y a suscribir una gran cantidad de acuerdos internacionales. Actualmente, pues estamos ya en la última, en la última etapa de esta tendencia, en donde suscribimos el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más adelante el Marco Kunming-Montreal de Biodiversidad, y que actualmente definen las prioridades que se están fijando los países en materia de desarrollo sostenible. Pero si vemos el camino y todo lo que hemos recorrido a lo largo de estos más de 50 años, pues la primera pregunta que viene a la mente es qué hemos logrado, ¿no? Sí, con la suscripción de casi 525 acuerdos entre multilaterales, regionales, subregionales y bilaterales, realmente esto ha ayudado a atender los objetivos que se fijaron en esa cumbre de Estocolmo, de que el mundo pudiera seguir avanzando en su parte económica y en su parte social, dentro de los límites del planeta. Y la verdad es que los resultados son positivos, aunque insuficientes. Por un lado, actualmente todos los países del mundo y en muchos casos los gobiernos subnacionales dentro de esos países actualmente cuentan con leyes e instituciones ambientales. También está muy bien diagnosticado, ha avanzado mucho el diagnóstico. Actualmente sabemos el impacto que tienen las distintas decisiones que se toman tanto en el ámbito económico como en los ámbitos empresariales y de gobierno, el impacto que va a tener esto en el medio ambiente y los ecosistemas. Tenemos la tecnología también para aminorar esos impactos y en muchos casos desacoplar el crecimiento económico de los impactos ambientales, y ha aumentado mucho la conciencia y la cultura ambiental, ¿no? Ya cada vez más los ciudadanos exigen a sus gobiernos y de forma creciente a las empresas una mayor responsabilidad ambiental. Sin embargo, como decía, el resultado sigue siendo insuficiente. En Naciones Unidas, esto se define como tres grandes crisis que actualmente enfrenta el planeta. Por un lado, la crisis del clima, la crisis de la pérdida de biodiversidad, de impacto en la naturaleza, y la crisis de contaminación en todos los medios. Y gran parte de la razón por la que no se ha podido lograr desacoplar toda esta serie de impactos ambientales, ahorita vamos a ver algunos de ellos, es que se ha perpetuado desde la revolución industrial un modelo de economía lineal, ¿no? En donde extraemos recursos naturales, procesamos esos recursos, generamos distintos bienes y servicios a través de la fabricación. Tenemos un alto consumo, en la mayoría de los casos, una sociedad consumista por el mundo capitalista, y desechamos una gran cantidad de esos recursos. ¿Cuál es el impacto para el planeta? Bueno, pues que utilizamos 100,000 millones de toneladas de materiales al año. Eso genera casi 38,000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero,
deforestados 28 millones de hectáreas de bosque y a la fecha pues hemos deforestado casi la mitad de la cobertura forestal que tenía originalmente el planeta. Consumimos una gran cantidad de recursos hídricos y pues cada vez más tenemos países y regiones con potencial de estrés hídrico, incluyendo a México, y mueren una gran cantidad de personas. Se registran 9 millones de personas por distintas fuentes de contaminación, principalmente contaminación atmosférica. Entonces, todo esto es resultado de que a lo largo de toda la cadena de producción y consumo, pues estamos generando una gran cantidad de impacto tanto al medio ambiente como a los ecosistemas. En el tema de cambio climático, pues se ve una relación, sobre todo a partir de la revolución industrial. Esta es una gráfica que muestra las partículas por millón de dióxido de carbono desde hace 10.000 años y vemos el salto que tiene esto a partir de la revolución industrial, donde casi se duplica la cantidad de partículas por millón. La gráfica de la derecha son las emisiones de gases de efecto invernadero que empiezan en Europa con la revolución industrial y el procesamiento de carbón en un principio para movilizar locomotoras, barcos, en fin, y para la producción industrial. Después la era del petróleo, que inicia en Estados Unidos cuando se refina el petróleo y se empieza a utilizar el petróleo tanto para automóviles como para otras aplicaciones, incluyendo también la industria petroquímica. Y luego una tercera etapa en donde entran ya las economías emergentes, y eso es pues a mediados del siglo pasado, y un poquito con la entrada, por ejemplo, de las grandes economías emergentes, China, India, Indonesia, al contexto del comercio internacional, ¿no? Y lo que vemos es una relación. Si ustedes ven la relación de abajo, esta es las mediciones del incremento de temperatura por los principales laboratorios en el mundo. Y lo que vemos es una relación directa entre emisiones y incremento en temperatura, ¿no? Entonces no hay ningún argumento para dudar que gran parte del incremento de temperatura, la mayor parte de esto, es de origen antropogénico. Hemos tenido una serie de acuerdos internacionales para atender el tema de cambio climático, desde la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se aprobó en 1992, y después el Protocolo de Kioto, y en fin, una serie de decisiones. Ahorita llevamos ya 30 COPs. En cada COP se adoptan distintas resoluciones para atender el tema de cambio climático, pero un momento clave fue 2015, en donde por primera vez se adopta una meta que está basada en las recomendaciones de la ciencia, ¿no? Entonces, lo que nos dicen la comunidad científica es que para estabilizar el incremento de temperatura a un nivel que impidiera tener impactos irreversibles en el sistema climático, pues ese aumento de temperatura debía estabilizarse entre 2 grados y 1.5 grados centígrados al final del siglo. Antes del Acuerdo de París, que es el acuerdo en el que se establece esta meta, la expectativa de incremento de temperatura era de 4 grados centígrados. Y para ello, que también es una diferencia con lo que se adoptó en el protocolo de Kioto, que es el acuerdo vinculante previo a este acuerdo de París, es que intervienen todos. Es un acuerdo universal y en donde todos los países se comprometen a metas de reducción de emisiones, comparado con el protocolo Kioto, que solo fueron los países desarrollados, ¿no? Y que tenía unos objetivos de reducción de emisiones muy modestos. Entonces, todos los países se comprometen, y lo que nos dice el acuerdo es que la suma de los compromisos de reducción de emisiones deberían ser
por lo menos menores, de reducciones deberían ser de 45% al 2030 y llegar a cero emisiones netas en el 2050, ¿no? Y con ello podríamos alcanzar este rango de incremento de temperatura de entre el 2 grados y 1,5 grados centígrados al final del siglo. Para cumplir con esa meta también se hacen los cálculos económicos, porque lo que se tiene que hacer es prácticamente una transformación de la economía global, sobre todo en su parte energética. Entonces se estima que por lo menos se deberían estar invirtiendo entre 4 y 7 billones de dólares adicionales de forma anual, ¿no? Para invertir en energía renovable, en vehículos eléctricos, en fin, en soluciones basadas en naturaleza, y en fin, en una serie de proyectos que nos van a permitir reducir las emisiones. Más para que se den una idea, entre esos 6 o 7 billones de dólares anuales, pues son equivalentes a 3,5 veces el Producto Interno Bruto de México. ¿Qué se ha visto a 10 años de la aprobación del Acuerdo de París? Pues que si bien ha habido avances y actualmente estamos en una expectativa de crecimiento, de incremento de temperatura mucho menor a lo que se había planteado antes de que se aprobara el Acuerdo de París, que eran 4 grados centígrados. Ahora estamos más o menos entre el 2,6 y 2,8 grados centígrados de incremento de temperatura, si se cumpliera con los objetivos de reducción de todos los países que se deben de renovar cada 5 años, y la última ronda de renovaciones fue precisamente en 2025. Pues sigue siendo insuficiente, ¿no? Necesitamos todavía duplicar los esfuerzos, y cada vez estamos más cercanos a superar ese umbral de 1,5 grados de incremento de temperatura. En 2024 fue la primera vez en que se superó. No quiere decir que se haya superado de forma permanente, porque lo que se hace es un promedio de la tendencia de incrementos de temperatura hasta el 2100, pero ya el hecho de que empiece a haber temperaturas promedio por arriba de 1,5, pues es preocupante. Y si analizamos sobre todo las emisiones, la tendencia en las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que vemos es que estamos reduciendo el presupuesto, y actualmente tendríamos 4 años, ¿no? de presupuesto antes de superar el umbral de incremento de temperatura de 1,5 grados centígrados, y aproximadamente 12,5 años para superar un umbral de temperatura de 1,7 grados centígrados, ¿no? Entonces, dependiendo de los impactos, ahora no es menor la diferencia que hay entre 1,5 grados centígrados y 2 grados centígrados, y esta gráfica enseña un poco los impactos que pueden haber a distintos escenarios de incremento de temperatura, ¿no? Algunos impactos ilustrativos. Por ejemplo, en 1,5 grados centígrados ya tendríamos una pérdida de los arrecifes de coral de entre el 70 y el 90%, y hasta 46 millones de personas desplazadas por incremento en el nivel del mar, ¿no? Además de 2 meses más de sequía. Eso ya está a la vuelta de la esquina, pero en 2 grados centígrados de incremento, que es lo que es menos de lo que tenemos proyectado ahorita, pues tendríamos hasta 4 meses más de sequías al año, y 62% más de áreas forestales impactadas, ¿no? por incendios. En 3 grados centígrados, que es muy cercano a donde estamos ahorita, pues hasta 10 meses más de incremento, perdón, 10 meses más de sequías al año, y 97% más de áreas
impactadas por incendios forestales. Entonces, esto lo que ha generado es una percepción muy alta de riesgo, ya no nada más en los gobiernos, sino también en los mercados financieros. Y lo que vemos en el cuadro de la derecha es pues el ranking de distintos riesgos según las principales reaseguradoras a nivel mundial, y vemos que desde 2021 el cambio climático se percibe como uno de los principales riesgos, ¿no? Incluso más que los fenómenos geopolíticos como las guerras, la ciberseguridad o las tensiones sociales o las crisis económicas, ¿no? Porque en muchos casos el cambio climático pues es irreversible, o es muy caro, ¿no? Es muy caro reducirlo, y por eso, sobre todo en el mediano y largo plazo, ya los actores financieros, las aseguradoras y muchas empresas pues están viendo al cambio climático y a la no atención pronta, oportuna del cambio climático como el principal riesgo, ¿no? En el ámbito de economía circular, manejo de materiales y residuos, es muy importante lo que es cómo estamos impactando la biodiversidad y la naturaleza. 90% de los impactos que estamos teniendo en la biodiversidad actualmente se explican por el manejo que tenemos de recursos y materiales. Y también aquí, pues, los análisis no son muy alentadores. Actualmente tenemos que el 47% de los ecosistemas naturales han sido alterados de alguna forma por el hombre. 25% de las especies están actualmente en peligro de extinción. Esto es que casi 1 millón de especies están actualmente en riesgo, en peligro de extinción. Y luego, dentro de esto, pues una gran cantidad de impacto en las especies de vida silvestre, ¿no? En los últimos 40 años hemos tenido una disminución del 79% de la abundancia en las especies de vida silvestre que se dan de forma natural. Y en América Latina ha sido una de las regiones más impactadas. Tenemos como el 85% de las especies de vida silvestre en la región han sido ya impactadas, y esto se debe mucho a pues el cambio de uso del suelo que hemos hecho de cobertura forestal agrícola, sobre todo para producir alimentos, y también la explotación directa de materiales, y de forma más creciente el cambio climático, ¿no? No es menor, porque los ecosistemas saludables pues son proveen un valor esencial para la economía, y esto se ha documentado recientemente en distintos estudios. Uno de ellos, el Foro Económico, estudios del Foro Económico Mundial, en donde se estima que la mitad del Producto Interno Bruto del mundo depende de que tengamos ecosistemas y sistemas naturales saludables. En el ámbito de residuos, y esto lo mencionaba un poco Luis, pues también estamos viendo un incremento exponencial. Si vemos los residuos sólidos, que son los más analizados, los más documentados, actualmente estamos estamos disponiendo al final del ciclo 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Si nosotros los acumuláramos, estos residuos sólidos urbanos, pues podríamos darle 14 vueltas a la Tierra, ¿no? Y lo que se espera, dadas las tendencias de incremento poblacional y económico, es que esto se incremente hasta un 60% en el 2050, principalmente impulsado por el crecimiento en las economías emergentes, ¿no? Aquí hay algunos países en donde vamos a ver las mayores tasas de incremento de residuos sólidos urbanos. Lo otro que vemos es que
la mayoría de estos residuos, sobre todo en las economías emergentes y en el caso de nuestra región, nosotros estamos ubicados aquí en la región de América Central, es que los residuos sólidos urbanos terminan en su mayoría en sitios no controlados, ¿no? Tenemos unas muy bajas tasas de reciclaje por abajo del 10%, después otra cantidad que es dispuesta como un 15, entre 15 y 20% en rellenos sanitarios y luego una gran cantidad que es cerca del 60% que va a sitios no controlados. Hay distintos tipos de residuos dentro de los sólidos urbanos, pero uno que preocupa mucho por el crecimiento exponencial que ha tenido es el de plástico, son los plásticos y también preocupa por las implicaciones que tiene en el medio ambiente y los ecosistemas. Entre 1950 y 2020 se estima que se han producido 7.000 millones de toneladas de residuos plásticos. Dos terceras partes de estos residuos son residuos de corta duración, de corta vida, perdón, de los plásticos que se producen son plásticos de corta duración, de menor de 5 años, ¿no? Es por eso que tenemos esta enorme cantidad de residuos plásticos. En México se generan aproximadamente 8 millones de toneladas de plásticos al año. 50% son de un solo uso y menos del 7% se recicla. El problema en la generación de residuos es que pues aproximadamente el 22% termina en los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, en los ríos, y actualmente tenemos ya acumulado en los ríos, por ejemplo, 109 millones de toneladas de plásticos y los mares 30 millones de toneladas de plásticos, lo que ha hecho que la mayor parte de las especies que habitan en estos ecosistemas hayan tenido de una forma este impacto o algún contacto con los plásticos, ¿no? Se están haciendo actualmente estudios de cómo afecta el hecho de que se perciban en algunas especies ya partículas de microplásticos y el impacto que puede tener esto en la salud humana, ¿no? Entonces, entrando al tema de economía circular, en el ámbito internacional tenemos que actualmente no hay ningún acuerdo internacional de economía circular. Sin embargo, el tema de economía circular, pues se ha atendido, el principio, ¿no?, de economía circular se ha atendido en distintos foros internacionales, por supuesto, en los objetivos de desarrollo sostenible, en donde el objetivo 12, que habla sobre producción y consumo sostenible, pues invita a lograr una gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales y a reducir sustancialmente la generación de residuos. En 2019, en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se define por primera vez el tema de economía circular como un modelo económico en el que los productos se pueden reutilizar, reconstruir, reciclar o recuperar y se mantiene la mayor parte del tiempo en la economía en su mayor valor posible, ¿no? Y luego tenemos otros acuerdos que se han negociado en los últimos años, como el acuerdo de plásticos, a pesar de que no se ha llegado a la culminación de este acuerdo, pero sí el tema de economía circular se ha tratado y se ve como una alternativa para reducir el impacto de los plásticos, ¿no?, en el medio ambiente y los ecosistemas. Eh, este es un esquema que hacen las Naciones Unidas sobre economía circular. Si partimos de un modelo de economía lineal en donde tenemos la extracción, producción, uso y el fin del ciclo de vida, que es lo que tenemos actualmente, podríamos empezar por rechazar todas los bienes que realmente no se necesitan para una subsistencia en una sociedad
en una sociedad que es altamente consumista, después podemos también reducir o reusar, ¿no? En la parte que tiene que ver con el uso. En la parte que tiene que ver con la producción, pues las alternativas van desde reusar, reparar, restaurar, hasta remanufacturar. Ya al final del ciclo se puede mejorar la reutilización y el reciclaje. Y lo último es el diseño, es la cereza del pastel, para que tratar de que los productos y perdón, para tratar de que desde el origen no se generen residuos. Desde el punto de vista de políticas públicas, pues hay distintas opciones para la reducción de materiales y residuos dentro de un esquema de economía circular y que se pueden ir dando de forma incremental, ¿no? Conforme vayan avanzando la introducción de estas políticas públicas. En primer lugar, pues cerrar las rutas de filtración a los ecosistemas y mejorar la forma en la que estamos gestionando los residuos al final del ciclo, tener sitios de disposición controlados y que cumplan con la normatividad. Actualmente entiendo que en México, por lo que platicábamos con algunos funcionarios de Semarnat, cerca del 80% de los sitios que hay en México donde se disponen residuos, pues no cumplen con la norma 046, ¿no? Que es la norma que regula los centros de disposición final para residuos sólidos municipales. En una segunda etapa se podrían generar incentivos para que haya un mayor reciclaje y ajuste de las fuentes al final del ciclo a través de esquemas como la responsabilidad extendida del productor, impuestos a la incineración y sistemas de depósito o reembolso. Y en una parte avanzada, tratar de enfocarse en el diseño a través de prohibir o gravar productos de un solo uso, como los plásticos. Hay muchos ejemplos en todo el mundo, incluso en México, donde se lleva a cabo esta política, remover subsidios a combustibles fósiles, normas de contenido, reciclajes y cargos a responsabilidad extendida del productor, ¿no? Entonces, esta es una forma en que los gobiernos pueden ir introduciendo distintos instrumentos y políticas públicas para fomentar una mayor circularidad. En donde se ha hecho a nivel mundial, pues tenemos ya más de 50 países. Hay que actualizar un poquito esta cifra porque es de hace 2 años, pero actualmente ya superamos los 50 países a nivel mundial que cuentan con leyes o políticas nacionales de economía circular. En la región de América Latina y el Caribe, pues la pirámide comparativa en materia de economía circular, estamos al revés, porque estamos pues, disponiendo mucho de los residuos en sistemas o en centros de disposición no controlados y en rellenos sanitarios, cuando deberíamos estar enfocando más en prevención y en minimización, ¿no?, de residuos. ¿Cuáles son los beneficios si nosotros aplicáramos políticas a nivel global más contundentes, más efectivas de economía circular? Actualmente, el 7.9% de la economía en el mundo es circular, ¿no? De acuerdo a los análisis que hace una organización que mide la brecha de circularidad a nivel mundial. Si nosotros fuéramos 50% más circulares, podríamos generar beneficios a nivel mundial de 4.5 billones de dólares, es decir, casi el doble del Producto Interno Bruto de México, disminuir considerablemente esas 100.000 millones de toneladas de materiales que utilizamos actualmente. Disminuiríamos también el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 90% de los factores que actualmente son la causa de pérdida de biodiversidad, ¿no? En México, lo decía Luis, pues actualmente se estima que se generan
120,000 toneladas de residuos al día. Esto nos lleva a cerca de 5 millones de toneladas al año. Pero bueno, pues hemos pasado en los últimos, entre 1992 y a la fecha, de 21,9 a 44,6 millones de toneladas, ¿no? 70% de esos residuos provienen de los hogares y únicamente se recuperan 2,7, perdón, 277 toneladas al día, ¿no? Principalmente PET y papel y cartón, pero tenemos un gran potencial para aumentar la circularidad. Esto es únicamente en residuos sólidos urbanos, ¿no? También tenemos que ver los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos, pero solo en el ámbito de residuos sólidos urbanos, pues estamos reutilizando menos del 1% actualmente reincorporándolo, ¿no? Nuevamente al valor de la economía. Decía Jessica que ha habido un interés de distintas entidades federativas en introducir leyes y políticas de economía circular. Actualmente hay 13 estados que han aplicado o leyes o políticas estatales de economía circular, pero las tasas siguen siendo muy bajas, ¿no? Le decíamos que en materiales es únicamente el 4% de los materiales se reintegran al ciclo económico. 9% del agua se utiliza y menos del 15% de la energía. El gobierno actual ha hecho una apuesta por la economía circular y empezó con este decreto para crear los polos de desarrollo de economía circular, de los que se plantean más de 20. Empezó con el de Tula, en Hidalgo, que actualmente, tras una consulta, pues se decidió cancelar, pero bueno, pues sigue trabajando con los gobiernos estatales en hacer alianzas para establecer estos polos en donde pues se participa con empresas que estén interesadas en, eh, en aprovechar, ¿no? Oportunidades de negocio dentro de la economía circular. Y el gobierno, además de ponerle el terreno, pues otorga ciertos incentivos fiscales para el establecimiento de instalaciones y distintos procesos relacionados con la economía circular. Se aprobó antes de que terminara el año también la ley general de economía circular, que es una ley, pues, que se estuvo eh, negociando, discutiendo durante algunos años en el legislativo. La administración actual pues trabajó mucho con la Cámara de Diputados para que finalmente quedara un proyecto único de ley de varias iniciativas que se habían presentado, y las características generales de la ley se presentan aquí en esta tabla. Primero, que se crea un sistema nacional de economía circular, en donde participan, pues, no nada más la Secretaría de Medio Ambiente, sino 6 dependencias del gobierno federal, incluyendo a la Secretaría de Economía, y sobre todo todas las secretarías que tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Tiene una propuesta de trazabilidad a través de una plataforma nacional de economía circular, en donde se van a registrar los distintos proyectos y en su momento los residuos, ¿no? Una vez que se establezcan algunos instrumentos, como el instrumento de responsabilidad extendida del productor, genera una nueva clasificación de residuos, incluyendo residuos estratégicos para la economía circular, incentivos. Hablamos del de responsabilidad extendida del productor, en donde actualmente se están analizando qué flujos entrarían y se van a suscribir convenios con pues, cámaras sectoriales, y va a incluir también incentivos fiscales. Se habla también de un distintivo de economía
circular. Está una parte en donde se menciona los consumidores y sobre todo la responsabilidad de tener una mayor segregación de origen, que es fundamental para que los residuos puedan ser reutilizados. Y luego también habla de sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la ley, que son eh, las que se establecen en la LGEPA, ¿no? Eh, Hay también una esfuerzo para homologar la normatividad que ya se ha establecido en estas tres entidades federativas con la Ley General de Economía Circular y también con las iniciativas y programas de residuos que hay en los estados y municipios. Y luego está la Política Nacional de Economía Circular, donde va a salir un programa en este año. También va a haber una estrategia de largo plazo y se van a definir metas de economía circular. En la NDC, que también se adoptó a finales del año pasado, pues se menciona el tema de residuos como un sector clave para la disminución de gases de efecto invernadero. 9% de los objetivos de reducción van a provenir del sector residuos, y esto va a ayudar mucho a que la ley de economía circular pues tenga un mayor impulso, ¿no? Ya termino con estas dos o tres láminas, empezando con lo que hablaba en la primera gráfica, y es que actualmente en México pues estamos transitando de un esquema que era un esquema en el que las empresas y los distintos sectores eh, respondían a leyes y normatividad ambiental desde el punto de vista obligatorio, a un esquema en donde actualmente ya las empresas están transitando hacia esquemas de competitividad, están viendo ya la sostenibilidad y la atención de metas y objetivos ambientales como un factor de diferenciación, ¿no? En mercados y en demanda de consumidores, en reducción de costos. Y bueno, pues este va a ser una tendencia que vamos a ver cada vez más. Este año, por ejemplo, también arranca en los mercados bursátiles de México el reportar los riesgos ASG en los informes financieros de forma obligatoria. En la otra parte de la moneda, que es la parte de oportunidades, también vemos que los mercados que tienen que ver con provisión tanto de bienes y tecnologías como de servicios relacionados con la atención de objetivos y metas ambientales, pues está creciendo de forma significativa. En los próximos 4 o 5 años, pues vamos a ver un incremento del 30% en estos mercados, principalmente en términos absolutos. Se ha dado un avance importante en materia de energía. Tuvimos este año, superamos el umbral de los $2 billones en inversión mundial en energías limpias. Llegamos también a cifras récords en ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, pero si vemos también la parte de circularidad y residuos, pues es probablemente la que proyecta el mayor incremento en los próximos 5 años, ¿no? Incrementos de hasta el 12%, ¿no? Entonces va a ser un referente y una oportunidad de negocio importante para las empresas. Esta es ya la última gráfica, y lo que hablo un poco es la parte financiera, cómo ya los mercados en México están
los mercados de capital, ¿no? Están cada vez más considerando los componentes ambientales y la adopción de marcos que tienen que ver con sostenibilidad. La gráfica de arriba presenta cómo ha evolucionado los bonos etiquetados en la Bolsa Mexicana de Valores. En 2022 ya teníamos que el 46% de los bonos emitidos dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, pues eran bonos verdes, ¿no? Verdes o etiquetados. Y lo que nos dice la tendencia de la bolsa es que probablemente al final de esta década el 90% de los instrumentos, de los bonos emitidos sean bonos etiquetados, ¿no? Verdes o sostenibles. También vimos un incremento importante en los bonos que ha emitido el gobierno federal y que están ajustados a marcos de sostenibilidad. Llegamos en 2022 hasta 14,000 billones de dólares de crecimiento acumulado, y luego también vimos un incremento importante en inversión de riesgo en México, ¿no? En 2023 hasta 39 millones de dólares de fondos dirigidos a inversión de riesgo relacionados con medio ambiente y sostenibilidad. Bueno, pues con esto yo terminaría la presentación y con mucho gusto estoy a la orden para preguntas. Enrique Lendo, creo que nos has dejado en la mesa muchas cosas que realmente es difícil, seguro, digerirlos en unos cuantos momentos. Y déjame empezar por el final mientras nos preparan las participaciones del público, pero creo que las buenas intenciones necesitan un trabajo político y Tula es una lección. Una buena intención de economía circular y de cosas de este tipo, y entonces no socializada suficiente, y entonces no pasó una consulta. Y por los asegúnes que quieras, pero creo que se necesitan pues para las buenas intenciones. Pero déjame decirte, Enrique, que yo no quiero dejar pasar por lo pronto la oportunidad de que tú nos ilustres, aparte de todo lo que has hecho, que nos presentaste unos escenarios, pues a veces muy difíciles al principio, pero los retos que vienen de la economía circular y cómo implementarlos. Pero yo no quiero pasar la oportunidad de tenerte en el seminario para preguntarte cómo ves esta evolución ambiental desde el TLC, acuerdos paralelos, TEMEC y la administración actual en el gobierno federal de Estados Unidos, desde luego en el tema ambiental. Es una región que tú que has estado en los escenarios protagonista protagonista de primera línea en buena parte de estos acuerdos internacionales en los que México ha sido un actor y tú has sido uno de esos equipos de expertos que han estado ahí, y creo que es nuestra oportunidad para que nos platiques de eso. Y luego seguro vamos a regresar con temas de economía circular, que desde luego una de las cosas más difíciles tal vez de implementar es la responsabilidad extendida del productor. Yo creo que eso nos vamos a tardar, pero los cambios culturales son lentos y entonces debemos tenernos paciencia. Y por más perfeccionable que sea la Ley General de Economía Circular que hoy tenemos, finalmente, como tú dijiste, duramos años en poderla tener. Bueno, con eso hay que trabajar y vamos viendo que de esas partes virtuosas que seguro tiene, podemos implementar. Yo diría que una de las cosas relevantes que habría que rescatar es que se definen los recicladores de base, los pepenadores, este trabajo ingrato, a veces triste, que hacen desde la calle o en los tiraderos y rellenos sanitarios alguna parte de la población que vive hasta generaciones, viviendo de este manejo insalubre y en tristes condiciones hoy podrían ser dignificados. Por lo menos están visibilizados en esta Ley General de Economía Circular como recicladores de base. Pero bueno, esos son mis comentarios que los puedes tener ahí en la mesa y reaccionar cuando tú quieras en estos minutos que nos dejas. Por favor, gracias por permitir que tu agenda se extienda unos minutos y vamos a ver qué dice el público, por favor.
Tenemos tres preguntas de Demetrio de Ciudad de México. Dice, ¿cómo se maneja la economía circular en mercados globalizados y qué papel juega la responsabilidad en nuestros consumos? De Alex Peralta, también de Ciudad de México, dice, un reto importante es el financiamiento y la inversión público-privada. ¿Cuál consideras podría ser una alternativa para un mayor financiamiento? Y también de Demetrio pregunta, ¿qué ciudad nacional o del extranjero es un ejemplo de economía circular y cuáles son sus pilares? Adelante, por favor, Enrique. A ver, repites la última, Jessica, por favor. Sí, Es una Por favor. metralla. Es que ¿qué estoy tomando nota. Gracias. ¿Qué ciudad nacional o del extranjero es un ejemplo de economía circular y cuáles son sus pilares? Está difícil. Yo creo que Andalucía es un caso, ¿no? En España. Andalucía, Sí, su ley es muy atractiva. sí. Digo, para ser ejemplo, creo que estamos lejos, pero sí hay unas que sin duda tienen leyes e iniciativas que pueden ayudar a fomentarlas. A ver, primero, déjenme, voy a subir esto para lo que preguntó Carmelo. Entonces me preguntaba que cómo veo, cuál es mi perspectiva de lo que va a pasar con el TEMEC y sobre todo la parte ambiental, que aparte me tocó ser en su momento representante alterno, ¿no? De la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte, que es la organización que implementa el acuerdo ambiental dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y después hicimos una reforma, o más bien hicimos un TEMEC y dentro del TEMEC se hizo un capítulo relacionado con medio ambiente, ¿no? Que también me tocó participar ahí y que ayuda a implementar también esta Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte. Entonces, esto sale hoy, como ven ustedes, dice el 7 de enero de 2026, o sea, es el día de hoy, y lo que dice es cuáles son los organismos de los que se va a salir el gobierno de los organismos de conversaciones que se va a salir el gobierno de Estados Unidos, porque no representan los intereses del gobierno. Y miren lo que está aquí, era lo que le decía a Carmelo. Aquí está Comisión de Cooperación Ambiental de América del Sur. Quiere decir que a partir de hoy, Estados Unidos ya no pertenece a este organismo, que es el organismo que implementaba el acuerdo, tanto el acuerdo anterior, que era el ACAN, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, como el nuevo TEMEC, el capítulo 32 del TEMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio perdón, del USMCA, ¿no? El Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, pues, esto lo acabo de ver ahora. Yo creo que lo primero que te puedo decir es que cada país contribuía con $3 millones para financiar este organismo, que ha sido un organismo, yo creo que muy útil para los tres países, sobre todo para México, una gran cantidad pues, de iniciativas, tanto legislativas como de proyectos, de políticas públicas, vienen de la cooperación que se ha generado a través de estos tres países en el ámbito ambiental. Y entonces, pues esto deja dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Entonces hay que ver, tiene que ver un poco con qué negocia México con Estados Unidos, ¿no? Hay una negociación ahora en curso del TEMEC. Vamos a ver cómo queda esa negociación y si es de interés de las partes el conservar el componente ambiental. Cuando a mí me tocó negociar el acuerdo, la parte ambiental del TEMEC, era también la administración Trump. Y en ese entonces, pues sí estaban de acuerdo en tener un capítulo ambiental. Hicimos un capítulo ambiental muy sólido que en mi punto de vista iba a ayudar a fortalecer pues distintas
eh, capacidades, ¿no? Que eran necesarias porque ya tenía un mecanismo de solución de controversias y otros instrumentos, ¿no? Que podían ayudar, además de una agenda de cooperación en temas mucho más actualizados y de vanguardia que lo que habíamos definido en 1993-94. Entonces, aquí está, pues, acá, Carmelo, es difícil saber en este momento lo que va a pasar. Lo que sí creo que cada vez más, y si nos vamos a cuál va a ser la reacción de las empresas se rigen por criterios de riesgo y oportunidad, ¿no? Entonces, el cómo impacta las cuestiones ambientales, y si estamos hablando de economía circular, por ejemplo, oye, pues en temas de economía circular lo que le importa a las empresas es el precio de los insumos, ¿no? Y si en los insumos, pues si el precio de los insumos se reduce o incrementa porque somos más circulares, pues esto va a ser de interés para las empresas independientemente de que tengamos un tratado o no tengamos un tratado, van a buscar cómo allegarse, ¿no? A estos insumos y a las mejores condiciones. Entonces, cada vez más la responsabilidad ambiental responde a criterios de competitividad y económicos más que a regulación. Entonces, este va a ser un referente y ahorita escuchaba hoy en la mañana, por ejemplo, hoy cumplimos también un año de los incendios que hubo en California, en Los Ángeles, ¿no? Donde se impactaron, un chorro de gente se quedó sin casa y 14,000 viviendas impactadas. Los seguros que se habían contratado no alcanzaban para renovar una casa y ahorita lo que hay es un proceso muy interesante en modelos de riesgo nuevos y también modelos de construcción donde se hacen más resilientes las casas, pero todo por cuestiones de mercado, no porque haya una regulación que lo rija, sino porque el mismo impacto del cambio climático está llevando a los mercados a que se diseñen los productos, en este caso las viviendas, de forma diferente, ¿no? Y los instrumentos financieros, que en este caso son seguros, y los créditos, ¿no? Para las hipotecas de forma diferente para incorporar pues estos nuevos escenarios de cambio climático que son más riesgosos. Entonces, veamos qué pasa al final de cuentas. Yo creo que la cooperación que hemos tenido con Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y más recientemente del TEMEC, a lo que ha ayudado es a fortalecer nuestras capacidades técnicas. En fin, pero la forma en cómo se mueven los mercados, pues tiene otra dinámica, independientemente de lo que quede a final de cuentas, no va a ser un impedimento para que las empresas vean si continúen viendo a la sostenibilidad como un factor de competitividad. De las otras preguntas, ¿cómo la economía circular opera en los mercados globalizados? Era una. Yo escuchaba y yo creo que es más claro ponerlo con un ejemplo. Hablando de CCA, en CCA invitamos en un momento a la empresa minera más grande del mundo, que es una empresa canadiense, y yo le preguntaba un poco al representante de esta empresa minera que cómo veía la tendencia de la minería a nivel global. Y lo que él me decía, pues la tendencia es que ya no tenemos recursos, ya el planeta no da para la extracción de recursos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en el futuro es, y en lo que se está enfocando esta, que es la empresa minera más grande del mundo, es en cómo puedes obtener estos recursos y materiales de mercados de segunda mano. Entonces, muy enfocados en distintas regiones del mundo para tratar de valorizar los residuos que pues ya no pueden extraer o cuesta muy caro extraerlo o simplemente es inexistente. Entonces vamos a ver, se ven en las cuestiones del plástico, en todo lo que estaba mandando México, por ejemplo, a China
de PET, que ahora ya prohibieron en China, pero se ve también en los celulares, que también son muy cotizados en China y en algunos mercados asiáticos, en los residuos, no los celulares, sino los residuos electrónicos para extraer los distintos subproductos. Entonces sí se ve un flujo importante, probablemente más importante que los flujos a nivel nacional en algunos productos y materiales, ¿no? Problema es los que no tienen valor por cuestiones de diseño. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ellos y cómo estos no entran a flujos internacionales? El financiamiento público-privado sin duda va a ser definitivo en apoyar proyectos de economía circular. Actualmente me tocó participar en uno muy interesante en Quintana Roo, donde estamos o estuvimos poniendo fondos del gobierno federal, fondos del gobierno estatal y fondos también de una empresa internacional para reciclar no reciclar, valorizar el sargazo, ¿no? Que como saben pues una alga que impacta de forma muy importante al sector turístico en el estado de Quintana Roo y en el Caribe en general, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos, incluso creo que no conozco un solo proyecto de valorización y de biomasa, por ejemplo, que no sea un proyecto público-privado. Entonces, esto lo vamos a ver mucho porque actualmente todavía es muy difícil arrancar proyectos que tengan que ver con una mayor valorización o mayor circularidad de materiales que no sean financiados en parte pues por recursos subsidiados o financiados por recursos públicos, ¿no? Y bueno, la ciudad ya se la dejé ahí a Jessica, pues, todavía hay yo creo que no tenemos. Me gustó mucho, por ejemplo, estuve recientemente en León, Guanajuato, y lo que está haciendo el SIAP de León, Guanajuato, que es el sistema de gestión de residuos, se me hace que es admirable. Van bien, están avanzando pues cada vez más a fomentar la cultura de circularidad y, y y gestión de residuos. El 70% del alumbrado público de la ciudad de León proviene del aprovechamiento del biogás del relleno sanitario de León, y en fin, están viendo una serie de iniciativas que por lo menos al final del ciclo van a ayudar a una mayor circularidad. Sí, yo creo que tenemos, gracias Enrique, creo que sí tenemos algunos ejemplos. Tal vez son pequeños ejemplos de economía circular en diferentes partes y empresas del país que habría que tal vez ponerlos, visibilizarlos, ponerlos como ejemplo, visibilizarlos, comentarlos aquí, platicarlos, para que sean, pues no solamente una motivación, sino un ánimo, ¿no? Para ver que yo creo que algunas cosas ya las hacemos. Como digo, esta narrativa aunque parezca romántico, literario solo, pero la referencia de abuelos y padres donde tenían prácticas de economía circular, y regreso insistentemente y neciamente al comercio de segunda mano que se da en las ciudades hacia la periferia y que también se da en la frontera México-Estados Unidos. Pero vamos mejor a lo que nos comenta el público, por favor, Luis. Sí, por parte de Carmen Rodríguez, quien nos acompaña de Tijuana, nos comenta excelente exposición e información, gracias. Cisley Vadillo de San Luis Potosí, excelente presentación e información, gracias. Enrique Serrano Galvez, quien nos acompaña de Chapingo, comenta, me parece que si bien los esfuerzos actuales del gobierno federal en materia de economía circular son importantes, estos serán insuficientes si no se suman a los otros dos niveles, estatal y municipal, así como a la iniciativa privada y a la sociedad en general. Y finalmente, Carmen Rodríguez, quien nos acompaña de Tijuana, pregunta, ¿qué calificación, estado o grado de avance tiene México en materia de economía circular respecto de los países con mayor avance? Adelante, Enrique, para que reacciones a estos comentarios y preguntas, por favor. Sí, no, sin duda, es importante, no, se va a avanzar muy poco
si no se fortalecen las capacidades en los estados y los municipios, ¿no? En materia de circularidad, pero sí está considerado. Yo he estado también cercano a algunos procesos en los que se está desde haciendo diagnósticos en las distintas regiones de México para evaluar brechas, para evaluar necesidades, en fin, y ver cómo se avanza en el ámbito técnico. Y la misma ley menciona una homologación, como lo decía, entre lo que se está haciendo en el ámbito federal y en el ámbito municipal y estatal. Lo que sí es que es muy importante fortalecer no nada más el discurso y las capacidades técnicas, sino también las capacidades financieras sí, por un lado, los municipios tienen periodos de administración de solo 3 años, y además, en muchos casos, pues los recursos son escasos o compiten con otras prioridades, pues difícilmente van a poder avanzar de forma contundente, ¿no? En los objetivos de circularidad. Por eso, la idea de Tula que mencionabas también, Carmelo, pues la idea era una alianza y estos polos de desarrollo entre gobierno federal, gobiernos estatales, en algunos casos gobiernos municipales, y en donde hay una inversión y una serie de iniciativas, ¿no? Para atenderlos, pero aquí va a ser fundamental que se fortalezcan las capacidades financieras en el ámbito estatal y que se puedan generar esquemas de planeación de largo plazo. Mencionaba el caso de León por eso, ¿no? Este SEAP es un organismo, sí, es Sistema de Saneamiento Público de León, es el SIAP. Entonces, es un organismo desconcentrado en donde la gobernanza pues no depende de la administración municipal, sino es una gobernanza de largo plazo. Entonces, puede hacer esquemas de inversión que van más allá de esos periodos de 3 años, ¿no? Entonces, tenemos que ir descubriendo fórmulas como esta, en donde podemos asegurar una mayor perspectiva para los gobiernos, no para los gobiernos, para las entidades, ¿no? Estatales y municipales, ¿no? Que den Ujú. eh, una visión de mediano y largo plazo, tanto financiera como operativa. Eh, entonces, ese era un tema. El otro, había otra pregunta ahí que ya por irme en esta se me pasó, a ver si me la recuerdan. Sí, es Luis. la que por parte de Carmen Rodríguez, ¿qué calificación, estado o Sí. grado de avance tiene México en materia de economía Sí, yo circular? ponía una gráfica ahí en donde decía que el análisis que se hizo una diagnóstico de circularidad en México en la administración pasada, que es la base ahora para la política actual y la estrategia que está haciendo el gobierno federal. Y ahí tenemos que en materia de materiales, pues es menos del 4% de circularidad, pero menos del 0,4%. Y si analizamos esto con el promedio mundial del 7,9%, pues quiere decir que en México tenemos muy poca circularidad, ¿no? Vimos también en residuos sólidos urbanos, que es uno de los indicadores, son 277 toneladas al día las que se vuelven a incorporar, las que se reutilizan, para un volumen de más de 120,000 toneladas al día, ¿no? Entonces es muy poco, es muy reducido. En agua tenemos, como decíamos, el 6%, y en energía tenemos como el 13%, ¿no? Entonces, lo que se está reutilizando en México, o el índice de circularidad, es muy bajo comparado con otros países. En donde tenemos mayor circularidad, obviamente, por supuesto, en Japón. Es el país con la tasa más alta de circularidad. Varios países de europeos, incluyendo Alemania, Europa del Norte, donde ya tienen políticas de cero residuos. En Estados Unidos hay, en la parte también de reciclaje, hay altas tasas de reciclaje en algunos estados. Wow. Y bueno, también tendremos que decir, como nos dijo Jessica Castañeda, Andalucía. Pero bueno, ¿no? Andalucía. Vamos a asomarnos a Andalucía alguna vez. Fíjate, Enrique,
yo creo que Tula debe ser un ejemplo para que se impuso el no en mi patio. Y eso es muy común en la infraestructura de manejo de residuos, ¿eh? Sea plantas de aguas residuales, sea rellenos sanitarios, sean confinamientos, sean estaciones de transferencia, nadie las quiere cerca. Y entonces eso se vuelve una cosa muy difícil en la gestión política. Y la otra cosa es que años tenemos sabiendo que separar es la clave para los residuos sólidos urbanos y no lo implementamos. Creo que hay una cuestión cultural, de educación, que necesitamos trabajar más, y eso me lleva a estas construcciones de capacidades que tú citabas. Aquí ya en este seminario, Hipólito Rodríguez de Jalapa nos platicaba el manejo de residuos, pero desde una óptica sociocultural, antropológica, ¿no? Y nos daba lecciones a los ingenieros que creemos que pues lo que hay que tener es más camiones o bandas de separación o equipo para reciclar, etcétera. La cuestión del cambio cultural creo que tiene mucho que ver, y entonces creo que vale la pena que vamos a seguir trabajando con estos temas de economía circular, con todas estas aristas que buena parte tú ya nos pusiste aquí en la mesa y que vamos a seguir abordando en este seminario en otras sesiones. Por lo pronto, me gustaría, ¿con qué mensaje te quieres despedir? ¿Cuál es tu mensaje final? Y desde luego invitarte para que sigas en este seminario, porque creo que nos abriste puertas que nos da para seguir platicando de los mismos temas que tú nos pusiste en la mesa. Enrique, por favor. No, muchas gracias, José Carmelo, y nuevamente gracias a Luis y a Jessica. Simplemente creo que agradecerlos, felicitarlos por todos estos seminarios que ya han acumulado. La verdad es que pienso que es muy importante que se traten estos temas desde distintas perspectivas y con distintos actores. Qué bueno que lo están haciendo. Ahorita mencionabas uno que es básico, la cultura. Y cómo la cultura puede ayudar a la separación de basura, ¿no? Y me acuerdo que hablaba cuando empezamos en la última administración que estuve ahí, que la administración del presidente Peña, pues nos pidió que fuéramos a ver esquemas de manejo de residuos en distintas partes del mundo, y en Alemania nos contaban que para que la gente empezara a separar basura, aparte de que la metieron por normatividad y todo lo demás, la parte cultural, pues llevó como unos 10 años. Entonces, o sea, sin duda la parte cultural es importante. Estamos hablando sí, mucho de incentivos y que el financiamiento y que si la regulación es la adecuada y que si hablamos, lo que decías que también es importante, nadie la quiere en su patio de atrás, entonces hay que hacer la gestión política y muchas dimensiones, pero no enfatizamos en la parte cultural, ¿no? La parte cultural es fundamental y se trabaja desde generacional, ¿no? La empieza a trabajar con los niños en la escuela, la empieza a trabajar en la propia casa, o sea, sí, si tú no lo estimulas, pues difícilmente vas a llegar a un resultado. Entonces, qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo vieron. Y yo creo que todos, ver el tema del medio ambiente y el desarrollo sostenible desde el aspecto multidimensional, en donde cada uno de sus componentes es importante. La parte económica es muy importante, la parte regulatoria, la parte institucional, la parte ingenieril que decías, ¿no? La parte técnica, ingenieril, sin duda, y tecnológica, y la parte cultural va a ser la suma de todos estos elementos, pues son fundamentales para tener políticas públicas eficientes y resultados. Así es. Gracias Enrique. Muchas gracias por tu asistencia, por tu participación en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Te esperamos en lo que permita tu agenda en otra sesión, que ojalá nos permitas volver a platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carmelos. Hasta luego, Jessica, Luis, y a todos los que están presentes. Gracias. A quienes nos acompañaron en esta sesión, los esperamos el próximo miércoles en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Como saben, todos los miércoles es día para platicar de desarrollo sustentable. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.